Buen día, soy Cristian Daniel Méndez Ramos, mi compañero. Mi nombre es Héctor Osvaldo Rodríguez Torres. Nosotros somos del grupo PA501 y vamos a presentar como tema las características del equipo de soplado. Características de los equipos de soplado. El moldeo por soplado es un proceso utilizado para fabricar piezas de plástico huecas gracias a la expansión del material. Esto se consigue por medio de la presión que ejerce el aire en las paredes de la preforma, si se trata de inyección soplado o si hablamos de extrusión soplado. Este proceso se compone de varias fases. La primera fase es la obtención del material a soplar. Después viene la fase de soplado, que se realiza en el molde que tiene la geometría final. Puede haber una fase intermedia entre las dos anteriores para calentar el material de ser necesario. Seguidamente se enfría la pieza y por último se expulsa. Para facilitar el enfriamiento de la pieza, los moldes están provistos de un sistema de refrigeración. De esta forma se incrementa el nivel productivo. Moldeo por inyección soplado. El moldeo por inyección soplado es generalmente adecuado para envases más bien pequeños y no permite piezas con mango. Se utiliza a menudo para contenedores que tienen rangos de tolerancia cortos, para cuellos con rosca, aberturas de boca ancha, mangos sólidos y formas muy estiladas. Los contenedores soplados por lo general tienen un peso programado que no se puede cambiar fácilmente. Generalmente, el material de recipiente moldeado se distribuye uniformemente y por lo general no es necesario ningún recorte o fresado. El aire se inyecta en el plástico a una velocidad de entre 75 a 150 psi. La máquina de moldeo soplado se conforma de una unidad de inyección para fundir el polímero. El polímero fundido se alimenta a una múltiple de colada caliente, donde se inyecta a través de boquillas a un molde caliente. Dentro de las cavidades del molde se forma la preforma, alrededor de un corazón, por lo general en forma de pin. La preforma se compone de un cuello de botella o tarro completamente formado, unido a un tubo grueso de polímero, que formará el cuerpo similar en apariencia a un tubo de ensayo con un cuello roscado. El molde de la preforma se abre y la barra central se gira y se sujeta en el molde de soplado hueco y refrigerado. La punta de la barra se abre permitiendo la entrada de aire comprimido en la preforma, la cual se infla a la forma del artículo final. Algunos de los materiales utilizados son el PET o el polietileno, el PVC, policloruro de vinilo, LDPE, polietileno de baja densidad, PP, polipropileno, entre otros. Moldeo por extrusión soplado. El moldeo por extrusión soplado es una variante del proceso de extrusión y es el tipo más simple de moldeo por soplado. Un tubo caliente de material plástico fundido, mejor conocido como parizón, se deja caer desde una extrusora y es capturado en un molde enfriado por agua. Una vez que los moldes están cerrados, se inyecta aire a través de la parte superior o del cuello de la pieza a ser moldeada. Cuando el material plástico caliente se sopla y entra en contacto con las paredes del molde, el material se enfría y logra que la pieza mantenga una forma rígida. La extrusión soplado permite una amplia variedad de formas de envases, tamaños y aberturas de cuello, así como la producción de productos con mango o asa. Algunas máquinas de extrusión pueden producir de 300 a 350 botellas por hora. Ejemplos de piezas hechas por el proceso de extrusión soplado incluyen la mayoría de los productos huecos de polietileno, botellas de leche, botellas de champú, conductos automotrices, regaderas y piezas industriales huecas tales como tambores. Las ventajas de la extrusión soplado incluyen una alta tasa de producción, bajo costo de herramientas y una gran variedad de fabricantes de máquinas. Requiere relativamente pequeña inversión de capital en equipo y es adecuado para corridas pequeñas de producción. La extrusión soplado se puede utilizar para procesar muchos plásticos diferentes, incluyendo HDPE, polietileno de alta densidad, PVC, policloruro de vinilo, PP, polipropileno, PETG, tereftalato de polietileno, entre otros. Bueno, ahora les muestro el moldeo por coextrusión de soplado. Dice que mediante esta técnica de soplado se consiguen productos multicapa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya tienes tu botella, o sea, tu molde ya hecha
Entonces lo que puedes hacer aquí es que le puedes agregar todavía otra capa. ¿Para qué? Para que soporte tal vez cambios a la temperatura, o para evitar menor deformación del mismo molde, o sea, del mismo plástico ya de tu acabado, que sería esto, un ejemplo, la botella. Un ejemplo entre la botella y el topper, que sería el topper del agua, ese lleva multicapa. ¿Esto para qué? Para que soporte caídas o hasta ciertos raspones, pero también soporta cierta presión. Después de esa presión ya se rompe, pero esto se hace para hacerlo más fuerte a altas temperaturas, caídas, raspones, etcétera, etcétera. También este es un efecto para crear efectos de acabados de diferentes colores. ¿Qué quiere decir eso también? Que pues tú le puedes meter un color de un lado, otro color de otro lado, o dejarlo transparente, o un color vivo, que sería un verde, un ejemplo, pero un verde muy claro. Eso también, para eso se le puede meter ciertas capas. Ahora les hablaré sobre los equipos de moldeo por soplado, que sería la máquina, y también les hablaré sobre los pasos del proceso. Aquí tenemos los nombres de las partes de la máquina, que sería el husillo, la tolva, donde entra el PET o los trocitos de plástico, perdón, PET no, donde entran los pedacitos de plástico, sistema de accionamiento de carga, circuito de refrigeración, cilindro de inyección, cilindro de avance de carro, esto para que se pueda mover a distintos lados, bueno, para enfrente hacia atrás, el apoyo en placa fija y la camisa del cilindro, que sería en cierta parte donde se va calentando lo que sería el mismo plástico. Y yendo a los procedimientos, tenemos aquí que el molde ya debe de llevar, ya debe de estar cerrado, como está aquí, debe de estar cerrado. Y tenemos lo que es la entrada del plástico, que sería como una línea. Entonces al momento de dejar lo que es como un globo, de dejar la línea del plástico, le ponemos, bueno, se le pone aire. Entonces con esa presión del aire y con la presión que está ejerciendo el molde hacia los dos lados, como aquí lo está mostrando, pues crea la figura y la va haciendo paso a paso. Bueno, bueno, en conclusión, o para concluir, las características de los equipos de soplado son todas aquellas características que serían en su molde, en las especificaciones que tú quieres, como sería tamaño, colores, diversidad entre volumen, diferentes características que se van dando en los equipos, porque también no, también tenemos moldes para presión de garrafón, o también como serían tanques de gasolina, que ahí específicamente lleva varias capas de plástico y de diferente grosor y de diferente polímero, para que también no se queme, la gasolina no vaya quemando el mismo plástico. Y estas son las características que van variando dependiendo de lo que se quiera hacer y cómo se quiera hacer y con qué efectividad, y también hacia lo que se va a querer hacer, o sea, comprar, para qué va a servir. Y pues con esto concluyo y sería todo. Muchas gracias.